Bendiciones, nuevamente damos gracias a Dios por todos y cada uno de los que están conectados acá a la página del YouTube Ciudad de Jehová TV. Hoy es Catartizo, Escuela de Discipulado General. Estamos cada día miércoles trayendo estas enseñanzas poderosas donde el poder de Dios se manifiesta a través de la Escritura y donde usted va a poder aprender, donde usted va a poder crecer. La idea de Catartizo es una escuela que está fundamentada para desarrollarle, para que usted pueda crecer en un nivel de conocimiento, porque a través del conocimiento, mire, la base de la revelación es el conocimiento de la palabra. Usted no puede hablar de revelación si primero no hay un conocimiento. La palabra de Dios es viva y eficaz, pero sobre esa palabra hay una revelación en este tiempo. A veces hay una confusión en personas que a lo mejor no pueden comprender qué es o cuál es la diferencia de la palabra y de la revelación. Escuche, nosotros entendemos por la palabra de Dios que no cambia, como la palabra griega logos. La palabra logos es lo que está escrito, la palabra del Señor escrita. Pero esa palabra también al tiempo de hoy hay una traducción llamada rema. La palabra rema no es la palabra escrita. La palabra rema no es lo que Dios dijo. La palabra rema es lo que Dios dice al día de hoy. Y usted tiene que aprender a entender de que aunque la palabra de Dios no cambia, la palabra del Señor tiene revelación al tiempo de hoy. ¿Cuántos me están entendiendo acá? No es lo mismo la revelación en los tiempos, vamos a llamarlo, cuando empezó a levantarse el movimiento de todo lo que es la manifestación del poder de Dios en los años, póngale años 50, donde se empezó a levantar el movimiento de sanidad a través de los evangelistas. Usted veía a los evangelistas sanando, echando fuera demonios, haciendo cruzadas, haciendo campaña, y solamente estaba activo el ministerio del pastor, del maestro y del evangelista. Luego de esto empezó un mover fuertemente en los años posteriores, y empezaron a levantarse otras perspectivas o otras revelaciones a ese tiempo, a los tiempos que íbamos experimentando, porque la Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es necesario que usted entienda que al tiempo de hoy nosotros necesitamos la revelación fresca de lo que Dios habla al día de hoy, porque la maldad se ha multiplicado y los tiempos han cambiado. La palabra sigue siendo la misma, pero la aplicación por causa de la maldad tiene que ser revelada al día de hoy. ¿Cuántos me están entendiendo acá? Porque eso es lo que nosotros tenemos que comprender. Y en base a eso, ¿qué es lo que Dios está hablando al día de hoy? El Señor está hablando al día de hoy de que la iglesia tiene que estar apercibida porque estamos viendo movimientos cambiantes. Usted se imagina todas las plagas que estamos viviendo nosotros acá en los tiempos anteriores. A lo mejor muchas personas, a lo mejor no sé, hubiese habido una cantidad mayor de muertos, X o Y, pero algo sí le quiero decir. Dios está preparando a la iglesia con una palabra fresca en este tiempo, una palabra que va a romper, una palabra que va a liberar y una palabra que va conforme a la necesidad del día de hoy. Porque si algo tenemos nosotros que entender, que la Biblia dice que no ignoremos las maquinaciones del diablo. El diablo en todas las generaciones está maquinando planes distintos. Cuando él ve que la iglesia se fortalece en una parte, él crea otras estrategias y así va de generación en generación. Yo no puedo pretender que con la misma palabra que se combatió en aquel tiempo de los años 40, yo la tenga que aplicar en este tiempo cuando la maldad es mayor. Porque sabe que dice la Escritura que Satanás sabe que le queda poco tiempo. ¿Cuántos creen que todo muy pronto va a finalizar? Por eso es que nosotros tenemos que estar entendidos a esta revelación. Por eso es que hemos tomado esta serie de estudios titulada La Intercesión. La intercesión. Estamos hablando de la intercesión y yo quiero, esta introducción se lo di para que usted entienda la necesidad de estar actualizado al día de hoy, de la revelación nueva y fresca de este tiempo. Le dice la palabra del Señor en el libro de Efesios capítulo 3 verso 5 que misterios que en otras generaciones no fueron revelados, en este tiempo son revelados a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Hay una revelación de este tiempo, y la revelación de este tiempo es preparar a la iglesia en la autoridad de la intercesión. Escuche esto. Quiero fundar un precedente para todos los que nos están viendo y puedan como que entrar en el tema de qué es la intercesión y algunos tópicos que hemos tocado anteriormente para hablar de lo que hoy le vengo a hablar acerca de la intercesión. Hoy vamos a hablar acerca del don de la intercesión, el don de la intercesión. Entonces, quiero enseñarle o darle un repaso brevemente para que puedan entender que la intercesión es solamente aquella acción de pararse enfrente a favor de otros delante de Dios. Pararse delante de Dios a favor de otros. Eso es interceder por una causa.
Hay una traducción que habla acerca de la intercesión como pararse frente al rey, reunirse con el rey. O sea, es ir a la máxima autoridad y declarar o interceder a favor de una causa acá en la tierra. Entonces, usted tiene que comprender eso. La intercesión va acompañada de la autoridad. ¿Por qué? Porque en la intercesión, sencillamente, el que intercede se levanta a reclamar, a pedir con autoridad al Padre para que Él pueda o él detenga o suceda del cielo hacia la tierra algo que necesitamos nosotros acá. ¿Cuánto me entienden? O sea, en esta tierra, en tu casa, en una ciudad, en un lugar, no va a suceder nada por razones mágicas. Todo lo que suceda en esta tierra es por causa de la intercesión de la iglesia. La palabra de Dios dice en Ezequiel capítulo 22 verso 30: y busqué a uno que se parara en la brecha a favor de la tierra para que yo no la destruyera, y no lo hallé. Entonces ahí vemos en ese texto que el Señor está demandando, Él está buscando, y dice: busqué a uno que intercediera. Dios está buscando intercesores. ¿Por qué? Porque Él no puede actuar en la tierra directamente, y ya lo aprendimos, porque Él es un Dios soberano y justo, y ya Él estableció leyes, ya Él estableció fundamentos de la palabra que nunca van a dejar de ser. Cuando Él en Génesis 1:26 creó al hombre a su imagen y semejanza y le dio autoridad para que hiciese todo en la tierra. Entonces ahora Él no le puede decir al hombre: quítate tú para yo hacerlo, porque Él estaría quebrantando ese orden que ya Él estableció. Por eso, aunque Él quiera intervenir, Él no lo puede hacer soberanamente, porque ya hay una ley que Él estableció. Por eso Él está buscando intercesores. Aunque Él quiere bendecir tu casa, Él no puede pasar por encima de eso, porque Él necesita ponerse. Él no puede llegar del cielo a la tierra, y lo hablábamos. De hecho, para venir como Salvador, Él tuvo que venir a través de Jesús, que nació de María a través de la fecundación por causa del Espíritu Santo, y María dio a luz a Dios con nosotros. Él no intervino espiritualmente, porque lo que no tiene cuerpo en esta tierra no puede ejercer. Si algo espiritual quiere ejercer dominio en esta tierra, escúcheme, estaría haciéndolo de manera ilegal. Tiene que usar un cuerpo. Por eso yo quiero que usted entienda también y por qué estamos nosotros en intercesión. Y la intercesión está ligada mucho a la guerra, porque a veces hay oposiciones que nosotros tenemos en la tierra. Tenemos algún problema con un vecino, tenemos un problema con un hijo, y yo quiero que usted sepa que no es su vecino y no es su hijo, sino que como también las tinieblas necesitan un cuerpo, ellos entran en un cuerpo e influencian un cuerpo para que esas personas actúen de esa manera. Si tu vecino te pelea, si hay una persona que te molesta, si hay alguien que te está haciendo la vida imposible, yo quiero decirte que no es ese alguien, sino que es un ser espiritual que tuvo que tomar un cuerpo para poder hacer una acción en tu contra. ¿Cuántos me entienden acá? Por eso es que necesitamos la intercesión, porque el mundo espiritual se mueve de esta manera. Y en esa función, dice la Escritura: busque a uno que se parara en la brecha e hiciese a favor de la tierra, e hiciese vallado. Entonces hablábamos de dos cosas fundamentales que hace la intercesión, que es hacer vallado. Vallado es una protección. Cuando usted intercede, usted protege aquello que necesita esa protección. Usted desata esa cobertura y levanta esos muros para que el enemigo no pueda pasar. La intercesión levanta esos muros en una ciudad. Mire, la intercesión puede lograr en una ciudad apartar que no vengan huracanes, que no vengan terremotos, que no vengan ciertas cosas que el enemigo puede estar accionando en este mundo para destruir. Nosotros podemos detener. Usted puede hacer vallado en su casa para que el enemigo no entre con influencias en tus hijos. Puedes hacer vallado en tu finanza, vallado de protección. Dios lo quiere hacer, pero necesita un intercesor. ¿Cuántos me están entendiendo acá? Esto es un recuento rápido que le estoy dando, porque vamos a hablar del don de la intercesión. Pero sabe que también le quiero decir, dice, y que se parara en la brecha. ¿Qué es una brecha? Usted sabe que cuando hay muros, cuando en los tiempos bíblicos, usted veía que cuando iban a asaltar una ciudad, las ciudades tenían muros para protegerla de los enemigos. Pero ¿qué hacían los enemigos? Los enemigos rompían y hacían una especie de brecha o de hueco o de zanja, y ellos se metían por ahí para poder invadir la ciudad. Cuando esa ciudad repelía el ataque, los sacaban nuevamente a ellos y los vencía. Cuando los enemigos salían, habían personas que tenían que pararse en la brecha, o sea, en el hueco que dejaron, para impedir que ellos vinieran hasta que ese hueco fuese tapado nuevamente. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Y cómo vemos eso hoy espiritualmente nosotros? Bueno, lo vemos sencillamente de que a veces los muros de nuestra vida espiritual pueden estar caídos, o pueden haber levantado muros, pero que pueden haber ciertos, vamos a llamar brechas, como lo dice la palabra del Señor, donde el enemigo se está metiendo. Y una brecha se abre sencillamente a través de una vida de pecado, a través de una vida desordenada, a través de preocupaciones, e incluso
a través de dejar de hacer el trabajo de intercesión. Amén. ¿Cómo cerramos la brecha? Lo aprendíamos el día domingo. Cerramos la brecha cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros le pedimos perdón al Señor y nos volvemos a parar firme en esa brecha. El trabajo de intercesión es un trabajo fuerte. Por eso, mírenme para acá, hoy yo voy a hablar acerca del don de la intercesión. ¿Cómo sabe usted que usted tiene el don de la intercesión? Porque una cosa es interceder. Cualquiera puede interceder un día o interceder 2 días. Usted ve que a veces se levantan los ministerios de intercesión y el primer día vienen 500 personas, pero ya pasan 3 meses y quedan los 10 fijos. Entonces, ¿qué característica o cómo identifica usted que usted es un intercesor? Porque hay un don de intercesión. Miren, hay dones, hay diversos dones. Hay don de servicio, hay don de sanidad, hay don de intercesión. ¿Qué es el don? El don es la habilidad. Yo quiero que usted me preste atención, porque esto le va a bendecir a usted y hoy vamos a identificar si usted entra en esa línea de ser una persona que tiene el don de la intercesión y usted ahora lo sabe que lo tiene, pero usted a lo mejor lo tenía descuidado, pero usted lo tiene para que se active firmemente aquí en el ministerio, porque el Señor respalda a los intercesores, pero más respalda a una persona que tiene el don de la intercesión. Yo puedo a lo mejor orar por una persona en un momento y se sana, pero hay personas que tienen el don de hacer milagros y hacen milagros, aunque ellos estén enfermos, hacen un milagro. O el don de profecía. A mí a veces a lo mejor me viene una profecía de tiempo en tiempo, pero el que tiene el don de profetizar, esa persona va a vivir profetizando, porque Dios le dio una asignación especial, le dio a él un cargo especial. ¿Cuántos me están entendiendo acá? O sea, escúcheme acá. El don vendría a ser como una especialización. Usted sabe que hay médicos que cuando estudian, ellos estudian medicina general, saben de todo un poquito, pero hay médicos que se especializan en la ginecología, médicos que se especializan en diversas ramas. Bueno, esa especialización es lo que nosotros entendemos al día de hoy como un don, pero no lo buscamos nosotros, sino que el don viene como un regalo de parte de Dios. Entonces hoy vamos a entender si a lo mejor usted tiene el don de la intercesión y vamos a conocer también algunos aspectos importantes. ¿Qué es el don de intercesión? ¿Qué es? Sencillamente es la habilidad dada al creyente por el Espíritu Santo para orar por largos periodos y tener una gran pasión por la oración. Escuche esto: orar por largos periodos y tener una gran pasión por la oración. Como se lo dije, no es lo mismo que usted ore, que usted venga a la intercesión, porque usted viene a la intercesión. Hay personas que vienen a la intercesión y se quedan dormidos. Vienen porque, bueno, no, el pastor nos está diciendo que tenemos que ir. Vienen a la intercesión y miran para el techo y se quedan para allá, son apáticos, se recuestan, se tiran. Entonces, que vengan a la intercesión no quiere decir que tengan un don de intercesión. Entonces, la idea es identificar si ese don está en muchas personas y activarnos, porque usted no está por saber que a lo mejor usted es una persona que es introvertida, o usted es una persona que a lo mejor le da pena hablar, pero usted tiene el don de intercesión. Y el problema de las personas que tienen el don de la intercesión es que cuando ellos oran, Dios les escucha. ¿Cuánto me están entendiendo? Entonces, entendamos primero cuál es el propósito de tener el don de la intercesión. ¿Cuál es el propósito? Primer propósito de ese don, para que usted entienda, es edificar una protección espiritual alrededor de cualquier persona. Como ya se lo dije, siempre un intercesor va a edificar protección. Un intercesor va a identificar o a edificar un vallado espiritual, protecciones espirituales. Otro propósito del don de la intercesión es de pararse en la brecha, como se lo comenté. La brecha es ese lugar, ese hueco donde se quedaba o era penetrado porque los enemigos se metían en cierta manera. Bueno, ellos son los que se paran, mire, se paran en la brecha. Mire, en los tiempos bíblicos, cuando esos huecos quedaban abiertos, cualquiera no se quería parar ahí. ¿Sabe por qué? Porque el que se paraba a vigilar esa brecha corría el alto riesgo de morir. Entonces los que se paraban en la brecha eran las personas más habilidosas y eran las personas que estaban dispuestas, mire, a morir por la causa. Por eso le dije, uno que tiene el don de la intercesión está dispuesto a orar, está dispuesto a pasar su vida. Mire, no se aburre orando, es como una necesidad. Ya le voy a empezar a hablar de una característica, pero le sigo hablando del propósito. El propósito también es dar a luz a cosas establecidas en la visión de la iglesia local en el cuerpo de Cristo. O sea, la persona que tiene el don de la intercesión o el don de la intercesión en sí trae la manifestación para que se realice la visión de lo que Dios ha establecido en la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios los escucha a ellos. Y también una cuarta característica del propósito del don de intercesión es que a través del don se hace guerra contra el diablo y su demonio para destruir todo plan del enemigo. Por eso le enseñé, escucha acá, que la intercesión está ligada a la guerra espiritual, término que mucha gente al día de hoy lamentablemente no
no lo ven, porque es algo que se discierne por el Espíritu. Si usted no está en el Espíritu, las personas que estamos en el Espíritu sabemos que existen los ataques demoníacos, y el diablo más bien aplaude y goza con aquellos que lamentablemente creen que la guerra espiritual es algo de ciencia ficción. Ok, ahora anote ahí, porque ahora sí vamos a hablar de cómo identificar a un creyente que tiene el don de intercesión o el ministerio de intercesión. Usted va a ver a través de esto si usted nació con esa virtud. Y si usted es esa persona, escúcheme, Dios lo está llamando para que se active. Lléguele a la pastora, que es la líder de intercesión, y le dice: pastora, de las cosas que el pastor dijo, yo estoy aquí alineada en esto, necesito ayuda, quiero ponerme a la orden. Vamos a darle para que usted sea una pieza fija de intercesión acá en la casa, para que usted pueda ser colaborador de esa visión, para poder que Dios ejecute lo que va a ejecutar aquí en la tierra. Porque ¿qué está buscando el Señor? Intercesores. Eso es lo que está buscando el Señor. Ok, entonces la persona que tiene el don de la intercesión, primeramente, es una persona que ora por largos periodos de tiempo y disfruta la oración. Aleluya. Eso no es que va a llegar, que Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te adoramos, Señor. No, hermano. Una persona que se mete a interceder por largos periodos. Normalmente un intercesor por sí ora 1 hora, facilito. 2 horas, no. 3 horas, por Dios. Es una persona que no le cuesta este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque Dios le da una habilidad. Nada para eso. Si usted es una persona que se le hace fácil orar mucho, bueno, usted es una persona que, la característica principal es que disfruta, o sea, no lo ve como una carga. ¿Cuántos me están entendiendo acá? Por poner un ejemplo, cuando yo predico, hermano, míreme, yo disfruto predicar, porque yo tengo el don para predicar, como muchos dones más, y usted también. Todo aquello que usted disfruta haciendo, usted tiene un don para eso. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Qué te da a ti satisfacción? Vamos a verlo en el mundo secular. A mi esposa, que puedo hablar de mi esposa ama dibujar. Ella se puede sentar con un lápiz, hermano, y hace un rostro con sombra, con todo. Y eso es increíble. Y ella disfruta eso. Ella nació, ella tiene el don para eso. Yo agarro el lápiz y no tengo la misma habilidad y me pongo ahí rápido y no estoy ni 3 minutos con eso, porque no puedo. Pues. Entonces, por poner ese ejemplo, a lo mejor el que cantar, disfruta. Mire, y cuando usted tiene el don, es lo tremendo, y lo compartíamos hace tiempo. Cuando una persona tiene el don, esa característica es inconmovible, lo disfruta. Figúrese que hay personas que tienen el don de servicio. Hay personas que sirven porque los mandan a servir. Hay personas que hacen las cosas mientras lo están viendo o mientras cualquier cosa. Pero hay personas que usted tiene que decir: ya, deja, vení, sentate, descansar, porque aman eso. Bueno, esa persona tiene el don de servicio. ¿Cuántos me están entendiendo acá? Entonces, escuche esto. Esas personas que estamos acá identificando como personas que tienen el don de la intercesión, es una evidencia muy clara. O sea, ese tipo de personas pueden estar orando por mucho tiempo, no se quejan, no se aburren, por el contrario, disfrutan la oración. ¿Habrá personas de esas acá? Bueno, vamos a seguir ahondando más. Segunda característica de una persona que tiene el don de la intercesión es que la persona que tiene el don de la intercesión opera fuertemente en el don de discernimiento de espíritus. En el don de discernimiento de espíritu. Usted sabe que los intercesores perciben y sienten. Cuando usted está orando, hay personas que se ponen a orar y Padre nuestro, Señor, te alabamos. Repitieron oraciones, terminó todo y usted ayudó a una intercesión. Pero hay personas que en medio, no sé si a usted le ha pasado, pero en medio de la intercesión pueden visualizar cosas. Inmediatamente vienen imágenes, inmediatamente Dios habla, inmediatamente ven un ataque. Cuando estábamos orando, normalmente cuando nosotros nos ponemos a hacer vigilias o hacemos cualquier evento o liderazgo, yo siempre después de la oración le pregunto: ¿quién vio algo? ¿Por qué? Porque eso me da a mí a entender que el don de discernimiento espiritual está activo. Si no veo nada, bueno, ahí no está activo el don de discernimiento. Porque el don de discernimiento es aquella habilidad que nos va a nosotros hacer ver más allá. El que tiene el don de la intercesión normalmente oyen en el mundo espiritual muy a menudo, y esto es debido a que operan en el don de discernimiento espiritual. Yo más adelante voy a profundizar en lo que es el don de discernimiento espiritual cuando esté hablando de los 9 dones del Espíritu. Pero yo quiero decirle de antemano que la persona que tiene el don de intercesión normalmente ve cosas. Normalmente Dios muestra caras, nombres. Pastora, cuando estábamos orando vi esto. Pastor, cuando estábamos orando vi aquello. Eso va muy ligado a ese tipo de personas que tienen el don. Tercera característica de una persona que tiene el don de discernimiento de intercesión es que se identifican con la carga y con el dolor de las personas. Mire, un intercesor, como se lo dije, no ora para lo suyo propio. Yo se lo enseñaba a usted y también le he dicho que cuando usted empiece a orar, ¿cómo empieza usted a ver el nivel de crecimiento y de madurez espiritual que usted tiene? Cuando usted empieza a orar: ay Señor, mi casa, mis hijos, ay Señor, que no tengo, ay Señor. Pero cuando usted empieza a orar y empieza a interceder,
por la carga. Por poner un ejemplo, en esta casa yo siempre utilizo el término la carga de la visión, el peso de la responsabilidad de la casa. Un intercesor tiene el peso de la responsabilidad de la casa donde se congrega primeramente. Un intercesor le duele el cumplimiento o el no cumplimiento de la visión de la casa. Está orando por lo que el pastor está diciendo. Siempre está ahí en esto, en la salva, el crecimiento, avivamiento, el reino, la manifestación. Eso, todo lo que es visión de la casa, un intercesor, eso es carga para él. Le duele las almas. Cuando está hablando con una persona, puede percibir también, esto lo tienen los intercesores, del que tiene el don, que cuando están hablando con las personas, perciben las cargas de las personas. Y entonces tú estás pasando por esto, ¿verdad? Bueno, vamos a orar. Y cuando están orando, mire, pareciera que se pusieran, eso se llama empatía. Se ponen como en los zapatos de la persona. Y esa pasión, que yo se los he dicho, mire, todo lo que usted hace con pasión lleva el respaldo del Señor. Se lo vuelvo a repetir. Lo que usted hace con pasión, eso lleva respaldo del Señor. Porque Jesús, todo lo que hizo, lo hizo con pasión. ¿Qué es la pasión? La pasión es lo que te lleva a ti a dar tu vida por algo. Eso es pasión. Eso es pasión. Por eso es que un intercesor es capaz de dar su tiempo por algo. Es capaz de dejar de orar por sus hijos para orar por los hijos de la vecina. O para orar por los hijos de la casa. O para orar por otras cosas. El intercesor, o la persona que tiene el don de intercesor, normalmente hace este tipo de cosas. Vamos por el número 4. Una persona que tiene el don de la intercesión obtiene, escuche esto, respuesta de sus oraciones muy a menudo más que cualquier otro creyente promedio. Eso es increíble. Pero ¿por qué pasa esto? Como ya se lo dije, el don de la intercesión o la persona que tiene el don de intercesión, hermano, normalmente ve oraciones así, respondidas muy rápido, porque hay en él o en ella una carga, un respaldo del Señor para que Él clame o ella clame, y normalmente esa intercesión mueve el corazón y la respuesta de Dios muy rápido. Usted no me lo pregunte, usted me dirá a mí, pastor, eso quiere decir que Dios hace acepción de personas. De ninguna manera, sino que la misma palabra me enseña a mí que el Señor, que el amo cuando se iba, llamó a su sirviente y a uno le entregó 5, a otro le entregó 2 y a otro le entregó 1 conforme a su capacidad. Los dones que Dios coloca no son conforme a la habilidad, sino a la capacidad espiritual que Dios sabe que usted tiene y que a lo mejor ni usted mismo sabe, porque eso es lo hermoso del Señor, que Él a veces te puede dar a ti un don, y aunque tú no creas que tú naciste para ese don, a lo mejor ese don está en ti, pero es que Él sí sabe que ese don se tiene que formar y que tú lo vas a llevar a lo lejos y le vas a sacar el provecho porque Él fue el que te creó. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces usted dice, no puedo, y el Señor te dice, sí puedes, y lo coloco en ti porque yo fui el que te formé y yo sé que tú estás hecho para llevar ese don a otro nivel. ¿Cuántos me entienden? Entonces estas personas obtienen respuestas rápidas de sus intercesiones más que cualquier persona. Dios le contesta sus oraciones, aun cuando sean muy específicas, no sean específicas, los resultados más poderosos que cualquier creyente. Esas personas, hermano, usted me va a disculpar, pero son personas que claman y el Señor los oye. Y eso es un don que Dios entregó. Hay hermanos en las congregaciones que se diferencian por esto. Hey, cuando el hermano tal ora, el hermano nada más que me oró y declaró la palabra y tal, y mire, me pasó esto. ¿Por qué? Porque ahí hay un don. ¿Cuántos me están entendiendo? Otra característica, quinta creo, constantemente tienen una actitud de oración. Constantemente tienen actitud de oración. No importa dónde estén ni con quién estén, siempre hay un tiempo y están intercediendo. Van caminando, van meditando. Llegan, pasa una situación, Señor, Padre Dios, no permita que tal. En el nombre de Jesús, Señor. Siempre andan, hermanos, se lo digo como una continuidad. Están 24/7 en la sintonía de la oración. Una persona que tiene el don de la intercesión opera en el don de la compasión, en el amor, como le dije. Es una evidencia del verdadero intercesor, porque el amor es una clave muy esencial en la intercesión, porque usted no va a orar por otra persona si usted no tiene amor. ¿Cuánto me entienden? Esas personas tienen amor, hermano, un amor fuerte que los hace a ellos llevar intercesiones a lo mejor por personas que ni conocen, por personas que no los conocen, sencillamente. Ellos empiezan a clamar, empiezan a interceder. Él le dice, hermano, para que ore por mí. Cuando se ponen a orar por el hijo de la hermana, eso oran como si fuera su hijo y empiezan con una pasión. Mire, aquí tenemos que estar claros en algo y tenemos que ser sinceros, porque esta es la sinceridad. La sinceridad es la que nos hace a nosotros más adecuados para que Dios nos pueda bendecir. La mayoría de los cristianos evangélicos, cuando le piden motivos de oración, cuando le dicen, hermano, para que ore por el hermano, tranquilo que yo voy a orar por él, usted no ora nada, a usted se le olvida. Usted dice, no, tranquilo, mire que voy a orar por él, y pasa el día, usted no ora. Pero el que tiene el don de la intercesión es así. Eso cuando lo agarran, lo toma, lo sella, Dios mío, claro, lo lleva ahí pegado. A usted y a mí nos dice, no, que tan así, no, mire, es que vamos a orar, no se preocupe, se le olvida a usted y no vuelve a lo que ve a la hermana 2 semanas después que se acuerda que le dijo que orara por eso, y usted más bien se siente apenado porque usted sabe muy bien delante de Dios que se comprometió a orar y no oró. Amén. Yo sé que hay muchas personas que no dicen amén. Vamos a la otra característica de una persona que tiene el don de la intercesión. A menudo estas personas reciben sensaciones y síntomas en el cuerpo físico que le advierten un peligro. Escucha acá.
Son personas que sienten síntomas síntomas, vamos a llamarlo, en sus sentidos sensoriales que lo llevan, o síntomas físicos, a tener una advertencia de que algo está pasando. A lo mejor usted está durmiendo y de repente le viene el nombre de su hijo. De una vez le llega, o le llegó la hermana que está en Chile, mi hermana en Chile, y inmediatamente se pone a interceder. Una persona que siente este tipo de llamados, de este tipo de alertas, es una persona que tiene el don de la intercesión. Que de repente, yo estaba cocinando y de repente me vino el nombre del pastor y me vino el nombre de la hermana tal. Yo me puse a ver lo que me la encontré. Ay, hermana, mire que yo estaba pasando por este. ¿A qué hora fue eso? Como a las 3 de la tarde. Ay, mire, yo estuve a las 3 de la tarde y el hermano fue librado. Si a usted le pasa eso, pues permítame decirle que en usted está el don de la intercesión. Así que tiene que ponerse y alinearse y desarrollar más. Porque mire, a la final de esto le voy a enseñar algo poderoso. ¿Sabe qué? El problema del don es que el Señor, hoy yo estoy trayendo este conocimiento para que usted pueda entenderlo, pero si usted tiene el don, usted está en responsabilidad de hacer que ese don produzca, porque si usted se muere y usted se va de esta tierra sin desarrollar el don, ni poner ese don al servicio del reino, usted va a rendir cuentas. No va a rendir cuenta que se va a ir para el infierno, no. Usted va allá al reino de los cielos, pero acuérdese que la iglesia va a pasar por un juicio que es el tribunal de Cristo. Y en ese tribunal el Señor va a llamar al hermano José y le va a decir: hermano José, yo a usted le di el don de predicar y el don de liberación. ¿Qué hizo usted? Ah, no, pues como en la iglesia está el pastor y yo, hermana María, yo le di a usted el don de la intercesión. ¿Qué hizo usted? Ah, no, porque usted sabe que yo a veces no había agua y tal. No, si usted tiene ese don, usted tiene que desarrollar ese don y usted tiene que intensificarse más acá y caminar bajo la cobertura de la líder de intercesión, que hasta el momento es la pastora Agni, para que ella pueda desarrollar y usted puedan formar ese equipo aquí en la continuidad de murallas que van a edificar vallado para que todo el ministerio y toda la familia que se congregan acá puedan estar guardadas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok, escucha acá rapidito, ya estamos entrando en la fase final. Otra de las características, yo sé que hay gente que está identificada con esto, es que el intercesor es muy sensible en el mundo espiritual, tiene cuidado, puede inclinarse y percibir lo malo y lo bueno. O sea, como se lo dije, tiene desarrollado normalmente este talento, esta sensibilidad espiritual. Hay que ser sensibles espiritualmente, y esto lo hace, mi hermano, escúcheme, esto lo hace la persona que tiene el don de la intercesión. ¿Cuánto me están entendiendo? Ok, perfecto. Ahora yo le quiero enseñar algo. Hasta aquí usted puede identificar algunas características de la persona, escuche, que tiene el don de la intercesión. No del que viene a la intercesión, sino del que tiene el don. Si usted tiene ese don, usted tiene un llamado y tiene que rendir cuenta por ese llamado y tiene que poner a producir ese don. Tiene que estar más constante en la intercesión acá y empezar a ejecutar la intercesión también allá en su casa. Le voy a hablar ahora, esa fue la bendición de conocer la característica, pero es mi responsabilidad hablarle de cuáles son los peligros que puede correr una persona con el don de intercesión si no lo pone en práctica, o sea, si no lo opera correctamente. Escuche esto: cuando usted tiene el don de la intercesión y usted no opera en ese don correctamente, ¿qué va a suceder? ¿O qué pudiera suceder? Y esto nos va a llevar a nosotros a que nos levantemos de este entendimiento. Primero, creer que solamente él oye a Dios y que su palabra es la última autoridad. ¿Qué sucede cuando una persona, es respaldada por Dios? Esto se ve normalmente en muchas personas que tienen el don, pero que no tienen, escuchen, un mentoreo. Yo he visto personas, escuche esto, que cuando hablan de que son intercesores, se jactan de ser intercesores. Yo soy intercesora, yo me paro a las 3 de la madrugada, yo a las 3 ya estoy doblando rodillas. Entonces ya cuando me habla ese tipo de acciones, me está dando por sentado de que su espiritualidad o que su respaldo es por causa de eso que está haciendo. Entonces, ese tipo de personas normalmente cuando se levantan en ministerios donde los pastores no les ponen freno y donde no son moldeados, porque esa es vamos a llamarlo, la piedra en el talón de muchos ministerios o de muchas personas que tienen un don, pero que ese don no es corregido o usted no es adiestrado para poder poner en práctica efectivamente el don. Yo he visto muchas personas con mucho potencial de intercesión, de ministerios, de adoración, que por no tener a alguien que lo ponga en su lugar, a alguien que le diga, no, porque Dios me mostró esto y esto y esto, no, eso no significa eso, ahí estás errado. Cuando ese tipo de correcciones vienen, la persona empieza a tomar, escuche, un molde. Pero hay personas que no tienen esto. Entonces cuando se levantan en una congregación donde no hay autoridad apostólica ni profética, se levantan y dicen, bueno, no, porque tuve una revelación y es esto, y esto significa que viene esto para la iglesia. ¡Oh! Todo el mundo empieza a correr. ¡Ay! A lo mejor fue una locura lo que digo, porque eso no es así. No sé si usted me está entendiendo. Entonces esto pasa. Cuando tienen el don, no son corregidos, en esa parte la puede tomar el enemigo como en vez de ser un beneficio, es una debilidad. Se empiezan a creer superiores a otros espiritualmente porque oran más. Eso pasa muy fuertemente a veces, que como pasan más tiempo en oración, como se lo dije, se jactan de este tipo de habilidades. Tienen la tendencia a percibir, a ver y sentir más lo malo que lo bueno. Ahí está también otra alerta. Cuando esto pasa,
nosotros prendemos las alertas. Personas que todo el tiempo, todo lo que Dios les muestra es calamidad, todo lo que Dios les muestra es un demonio. No, y vi un demonio así, y vi atrás, está bien, te va a poder ver varias cosas, pero todo el tiempo viendo cosas raras, viendo cosas que, y lamentablemente son cosas que no son, ¿verdad? Entonces ahí me llama, me da una alerta, todo es catastrófico. Entonces hay que estar pendiente mucho con esto. ¿Cuántos me están entendiendo hasta acá? ¿Cuántos me están entendiendo? Mire, cuando es tan peligrosa estas personas que tienen que usan incorrectamente el don de la intercesión, es que, y lo he visto en varias congregaciones, es que hay personas que se mueven en este tipo de intercesiones, como se la pasan orando, son espirituales, y Dios les muestra que llegan en algún momento a querer manipular al pastor y a los líderes con sus oraciones. Y normalmente usted ve que hacen oraciones de juicio contra las personas. Escuche, y esto está grave. Un intercesor del tiempo de hoy no ora para desatar juicios. Escuchen, para desatar juicios sobre personas. Escúchenme lo que le voy a decir. Hay algo que lo vamos a explicar más a profundidad cuando esté hablando acerca del don de la profecía y del ministerio del profeta, que al día de hoy no se ha visto. Cuando en otro momento le esté hablando de esto, yo le voy a enseñar que el ministerio del profeta de este tiempo no es igual al ministerio del profeta del Antiguo Testamento. Hay profetas en este tiempo que se levantan como profetas, o Dios lo levanta como profeta, pero quieren ministrar como en los tiempos de Elías. Y toda la profecía que traen es una profecía de juicio, de condenación. Mire que a usted le va a pasar esto y aquello y lo otro. No, la profecía de este tiempo y todo lo que en este tiempo Dios muestra siempre trae una salida y una consolación. El profeta de este tiempo profetiza en el amor y en la paz, en la misericordia. Pero quieren profetizar como Elías. Y eso se ve al día de hoy en muchas iglesias. Ay no, que el profeta dice, y hay unos cuervos, y yo no sé qué más, y esto, y empiezan a desatar. Puede que haya una actividad de ese tipo, pero normalmente cuando Dios le da palabra a un profeta, siempre, si la palabra lleva un juicio, lleva también una salida. No sé si me explico. No es como en los tiempos de Elías, que Elías decía, descienda fuego al cielo, y mataba y se mataba. Y cuando los profetas llegaban, le decían una vez, ¿vienes en paz, profeta? Porque ellos traían una autoridad pesada en su boca. Entonces, y es tremendo esto, porque bueno, más adelante le voy a hablar de ese tema. Pero con los intercesores pasa, a veces en alguna manera pasa de esta manera, porque ¿sabe qué es lo que sucede? Que ellos tienen una comunión con el Señor y normalmente Dios les va a hablar, y a veces el Señor les habla, pero ellos toman esta habilidad, ¿sabe para qué? A veces para manipular, pero esto sucede donde no hay revelación, y en esta casa hay ministerio apostólico y hay revelación. Aquí cualquiera, mire, y quiero tomar aprovechando este tiempo y con todo lo que estamos acá, mire, una de las cosas que Dios va a mostrar en este tiempo más, y uno por la palabra del Señor dice en el libro de Joel, capítulo 2, verso 28, dice que después de estas cosas derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y hay algo que dice que los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños. Entonces, una de las señales de que en una iglesia hay un avivamiento y está en proceso del cumplimiento de esta palabra profética de que van a haber señales, que van a haber sueños, es que la iglesia va a soñar. Hay muchas personas que Dios les va a permitir soñar, les va a permitir tener revelaciones, pero escuche, no todos los sueños y no todas las revelaciones vienen de Dios. Hay que tener mucho cuidado con esto. Hay que tener cuidado, ¿por qué? Porque ciertamente a un intercesor Dios le va a mostrar por sueños, pero toda palabra profética o todo sueño y toda visión tiene que ser pesado. ¿Pesado por quién? Primeramente por las autoridades de la casa. Primeramente, usted no puede tener un sueño y pretender la interpretación que usted cree del sueño. Usted tiene que estar pendiente de esto. ¿Por qué? Porque puede haber una acción del enemigo también influyendo sueños, o pueden ser sueños de la carne. Entonces, un intercesor tiene que estar pendiente de esto. Hermano, mire, si esto no se fiscaliza en las iglesias, usted no sabe el daño grande que se abre en las congregaciones. Daño grande. Porque el problema de este tipo de intercesores es que hablan con autoridad. Como tienen autoridad, hablan con autoridad, pero entonces si en la casa donde ellos se congregan no hay autoridad, los pastores no tienen autoridad, ellos hablan, la gente tiembla. Ay, no, que la hermana, no, yo sé que esa hermana Dios le muestra, y esa hermana, no, Dios mío, no, yo vi que venía, y yo vi, entonces a lo mejor no era así. Tenemos que tener cuidado con eso. ¿Cuántos me están entendiendo acá? Es importante, hermano, que nosotros hoy podamos establecer y saber, saber cuál es verdaderamente el significado de lo que es un don de intercesión en una persona. Tenemos que identificarlo. Por último, quiero hablarle, mira acá, de algunas áreas que los que tienen el don de la intercesión cuando oran afectan poderosamente. Por eso necesitamos que se levanten personas con el don de intercesión en esta casa. Escuche esto. Una persona que tiene el don o el ministerio de la intercesión es una persona que ha sido llamada de parte de Dios con una gracia para poder afectar. Y esto que yo voy a nombrar son líneas que cuando un intercesor ora por estas líneas, normalmente hay un rompimiento. Y estas son líneas que obviamente nosotros oramos aquí en la casa del Señor. Mire, cuando un intercesor ora, se afectan estructuras. Primero,
de intercesión por las almas. Cuando hay intercesión y la persona que tiene el don de intercesión ora por las almas, mire, inmediatamente hay rompimiento. Usted ve que las almas llegan, usted ve que el diablo suelta. Mire, nosotros oramos en esta casa y yo no sé cuántos están viendo un rompimiento y una soltura de las almas en este tiempo. Están llegando almas y hay un avivamiento porque en esta casa está el don y está el respaldo de Dios para la intercesión, y esto se ve. El intercesor ora por las almas e inmediatamente hay una liberación de esas almas. Por eso es que una de las cosas principales en las que los intercesores siempre tienen que clamar, y nosotros como lo hacemos acá en el Ministerio de Intercesión todos los días, es orar por las almas que no conocemos, por las almas de la parroquia, por las almas de los barrios, por las almas que hemos ido a afectar nosotros en la predicación. Siempre que estemos orando por esto a través de los intercesores, hermanos, Dios va a responder. ¿Cuántos dicen amén? Mire, un intercesor ora en el tema financiero y las finanzas empiezan a fluir. Los intercesores tienen que orar en ese ámbito también, porque como se lo hemos enseñado, las finanzas no están lejanas. Mire, no están lejanas del reino. Las finanzas y el reino caminan juntos. Esto al diablo le da dolor de cabeza y hace allá en el mundo tantas cosas para que no crean esto, pero esto es así. El reino de los cielos necesita las finanzas de este tiempo para poder avanzar, para poder hacer cruzadas, para poder hacer campañas, para poder hacer tantos eventos, tener un auditorio donde poder reunir a las personas, escuelas, levantar edificación. Nosotros tenemos planes y proyectos. Ahí tienen que estar las finanzas. Yo he ido a lugares donde hay intercesión y en esos lugares nunca se ora por la finanza. Usted no ve a los intercesores orando por la finanza porque pareciera que esto fuera del diablo. No, eso es mucha vanidad orar. No, todo lo que nosotros clamemos, todo lo que un intercesor clame, Dios lo desata. Hay iglesias que están sumergidas en la miseria. Si las iglesias están en miseria, los pastores van a estar en miseria y los hermanos van a estar en miseria también. Pero si la iglesia empieza a prosperar, los pastores van a prosperar y la iglesia también va a prosperar. ¿Cuánto dicen amén? Esto es muy necesario que se sepa, hermano, porque una de las causas principales por la cual muchas personas no vienen a la iglesia es porque están preocupados, porque la harina, porque aquello, porque no tengo cobre y esto. Entonces hay que orar. El intercesor ora para romper, Señor, la finanza en dólares, todo lo que está retenido, suelta al enemigo, Señor. Y el intercesor ora y el Señor responde, porque el Señor necesita gente de esta manera. Ora por los empresarios. O sea, ellos tienen una unción para esto. Otra cosa, otra área que los intercesores afectan son cuando hay oraciones personales. Escuche esto, un intercesor normalmente es otra de las áreas en las que el intercesor se mueve, por poner un ejemplo, es haciendo coberturas personales sobre, vamos a llamar los ministerios principales o decir, el ministerio principal de la casa, que es los pastores y la familia pastoral. Usted sabe que cuál es la estrategia diabólica, la estrategia que el diablo sabe y está escrito en la palabra del Señor. Heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas. El enemigo sabe que si el pastor está quebrantado, si el pastor está pasando por un momento difícil, las ovejas van a pasar por un momento difícil. Mucha gente no entiende esto. Por eso que al pastor, mira, me da tristeza a veces como hay personas que dicen que los pastores, he escuchado pastores, miren, yo vi un video que yo dije, ese hombre, pobre hombre, verdaderamente es una persona que no sabe, él no debe ser pastor y no sabe lo que está hablando. Decía, hablando en contra del diezmo, decía, los pastores tienen que ir a trabajar y con lo que ganen tienen que ayudar a sus propias iglesias. Óigame eso, por favor. Un pastor tiene que trabajar siendo pastor, porque si yo voy a la calle a buscar el pan de cada día, yo voy a invertir tiempo allá afuera, que ese tiempo lo pudiera estar invirtiendo yo para traer alimento, para traer de lo que Dios nos va a entregar, para poder orar, para que Dios haga y usted pueda ser edificado. ¿Cuántos me están entendiendo acá? Y ese hombre decía eso. Ahora, ¿qué hace un intercesor? El intercesor ora cubriendo. El intercesor viene a ser como un escudero de los pastores. ¿Cuántos me están entendiendo acá? El escudero espiritual. Un escudero que obra, Señor, el pastor está allá. El pastor se fue de viaje, Señor, hacemos cobertura para todo lo que vaya allá en el avión. Cuando llegue, Señor, allá úsalo en ese país. Tal, el intercesor cubre. Señor, los pastores van camino a sus casas, guarda de todo accidente, de todo atraco. Un intercesor, una persona que tiene ese don, ora de esa manera, hermano. Inmediatamente en la intercesión empieza a surgir efectos de gran bendición. ¿Cuántos me entienden esa palabra? Entonces, Dios les ha dado a los intercesores esa responsabilidad. En esta casa se hace también. Un intercesor ora para derrumbar, escuche. Y esto es tremendo, porque esto sí lo tiene un intercesor. Momentos de crisis. Usted sabe que hay momentos donde, suponga esto, que está todo tranquilo y de repente pasó algo. ¡Ay, Dios mío, que el hermano aquel se le cayó y le cayó un portón en la pierna! ¡Ay, Dios mío! Y todo el mundo se desespera. El intercesor, tranquilo, calma, aquí no va a pasar más nada de eso. Señor, oramos, Dios, eso, el que tiene el don de la intercesión es una persona que tiene la calma para en un momento de crisis donde todo el mundo está, ¡ay, Señor! ¿Qué vamos a hacer, Señor?
¿y ahora qué hago? Hay gente que se queda bloqueada, viendo la sangre, viendo el momento difícil. El que tiene el don de intercesión no. Entonces, para Señor, declaramos ahora, en el nombre de Jesús, y empieza, ahora te lo pedimos, Señor, ahora aparece un carro, aparece el médico y se mueve. ¿Cuántos me están entendiendo acá? Señor está dando a luz y allá en ese lugar no están los recursos, pero oramos en este momento. Y cuando el intercesor, el que tiene el don, o sea, sale en el momento de la crisis. No sé si me estoy explicando acá. Y eso no lo tiene cualquier persona. Hay personas que vienen a la intercesión y medio se rompen la uña y ya pierden todo. El niño medio se corta aquí y empiezan a maldecir y a correr y a gritar: ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué te lo llevaste? Entonces yo creo que tiene un raspón en la rodilla. ¿Cuántos están acá? El intercesor también afecta en el área, escúcheme, de la guerra. Hermano, mire, un intercesor, yo particularmente digo esto: una persona que tiene el don de la intercesión ora en guerra, porque la intercesión es un acto pasivo. Yo quedaba asombrado y me daba miedo la cosa. A mí me da miedo porque cada vez que yo leía todos los requisitos de la intercesión, no es por nada, eso está en mí. Y está en mi esposa. Y yo digo, nosotros vamos a hacer con la intercesión toda la vida de la iglesia. ¿Será? Y bueno, y yo lo veo en mi esposa y lo veo en mí. Yo decía, bueno, ojalá que lo tengan otros allá cuando esté enseñando esto. Pero sencillamente se lo digo, hermano, un intercesor ora con guerra. Un intercesor, míreme para acá porque esto le va a volar la cabeza. Un intercesor, cuando hace guerra contra las tinieblas, mire, lo hace con rabia contra Satanás. Lo hace odiando lo que él ha hecho. Lo hace, mire, pero con ira. Y cuando ora reclamando, toma, mire, usted no ve al intercesor. Ay, bueno, Señor, te lo pedimos, Padre. Así es, Señor, y mira para allá. No, una persona que no puede estar y habla y con autoridad, como, mire, como un militar. Cuando le da la orden a un subalterno, así ora uno que tiene intercesión. Entonces los intercesores se mueven en la guerra espiritual, porque ellos son una fuerza militar poderosa acá en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Ellos pelean por establecer la verdad de Dios en los lugares donde Satanás tiene fortalezas establecidas. Nosotros oramos por territorio. ¿Cuántos han visto en este ministerio? Señor, tomamos dominio territorial ahora sobre toda fuerza. Así oran los intercesores. Y así ora una persona y ya ve el territorio y ve como miles de guardias empiezan por la fuerza a sacar. O sea, así en esa perspectiva se mueve la intercesión de una persona que tiene el don. También los intercesores, escúcheme acá, es algo que siempre va a ir conectado. Un intercesor es un adorador, o se mueve en la parte de la adoración. Son los que interceden por medio de la adoración y la alabanza. Mira, un intercesor adora. Un intercesor cuando está haciendo el trabajo en medio de la adoración, ellos pueden crear el camino. Por poner un ejemplo, nosotros vamos a hacer una cruzada de milagros de 4 noches. Y en esa cruzada de milagros, ¿sabe lo que yo necesito allá en ese lugar? Yo necesito que haya una atmósfera de milagros, una atmósfera donde el enemigo no tenga parte, que los milagros ocurren espontáneamente, porque los milagros no van a ocurrir por mí, los milagros van a ocurrir porque en ese lugar la presencia de Dios va a habitar. Cuando yo esté predicando, solamente yo soy un instrumento que va a llevar el mensaje, yo soy el palo que Dios va a usar para hacer eso, pero necesito que Dios esté allá haciendo eso a través de mí, y eso lo forma la adoración en la intercesión. ¿Usted me está entendiendo acá? Ellos con la adoración inmediatamente pueden preparar el camino para que el poder de Dios se derrame. ¿Cuántos lo creen? Y eso lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. El intercesor, hermano, afecta en la intercesión las esferas gubernamentales y las esferas de gobierno, esferas políticas. El intercesor ora para afectar este tipo de cosas. Ora por el gobierno, ora por los políticos, ora por situaciones económicas, ora por todo este tipo. O sea, la visión del que tiene el don de la intercesión no es una visión local, sino que es una visión macro, expandida, una visión de 360 grados. Afecta a la política, afecta a los renglones de seguridad, afecta a los renglones empresariales. Todo es una persona que ora, hermano. Y en ese mover, los intercesores oran por los líderes y empiezan a suceder cosas tremendas, por los presidentes, por el gabinete y por todo esto, hermano. Pero cuando oran, suceden las cosas. ¿Cuántos me están acá? Ok, como le dije también, los intercesores también cuando oran se mueven en la parte profética. ¿Por qué? Porque siempre, como tienen el sentido espiritual del discernimiento activo, siempre van a ver, pero eso que ellos reciben tienen que llevarlo a los pastores o al líder para que pueda pesarse si eso vino de Dios o vino de cualquier otra fuente. Y por último, hermano, mire, increíble, esto nosotros lo movemos acá, los intercesores. Un intercesor nato, siempre va a sentir la necesidad de orar por Israel. Eso es increíble. ¿Por qué? Porque Israel, o sea, hay una demanda de orar por esta nación. Porque ella, mire, si Israel viene siendo el reloj profético del mundo. Lo que le sucede a Israel es lo que nos dice a nosotros cómo va la profecía. De hecho, cuando nosotros estudiábamos la escatología, nosotros veíamos que en el tiempo de la tribulación,
Israel es la que va a ser más afectada. Por eso es que el intercesor ora por Israel, el intercesor clama para que en Israel, cuando está siendo bombardeada y en todo tiempo, haya paz. Orar para que haya paz dentro de los muros de Israel, dentro de las murallas de Israel. Y en esa oración se cumple lo que dice Génesis capítulo 12, verso 1, 2, donde dice que el que te bendiga, yo le bendeciré. Por eso es que un intercesor es bendecido también, porque ora por la nación de Israel y es bendecido por el Dios poderoso. ¿Cuánto dice amén? Amén. Entonces hoy lo que quisimos fue hablar de este tema para que usted pudiera identificar si en usted está ese don. No está el interceder porque tengo que interceder o porque me mandaron a interceder, sino está el don de la intercesión, que es aquello que Dios colocó en mi vida. Y si usted que ha escuchado lo que le he enseñado, usted cumple algunas o todas de estas características, usted muy probablemente ha sido llamado por el Señor con un don de intercesión, pues usted va a rendir cuenta. Así que usted tiene que levantarse y empezar a ser más participante de la intercesión de esta casa, de la intercesión personal, para que Dios empiece a hacer, porque hay cosas que Dios todavía no ha terminado de hacer. ¿Sabe por qué? Porque usted todavía no se ha levantado, y le estoy hablando a esos que tienen ese don de intercesión. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor y damos gracias a Dios por esta palabra. A todos los que nos están viendo por el YouTube Ciudad de Jehová TV, esperamos que esta palabra sea de gran edificación para tu vida. Yo soy el pastor Leomar García del Ministerio Apostólico y Profético Ciudad de Jehová. Estamos en tiempo de intercesión. Quédate pegado en